Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días nosotros vamos reflexionando sobre la vida de algún santo en estos días. Queridos niños, en nuestra catequesis tenemos que aprender tantas cosas lindas con Jesús. Vamos a estar atentos como siempre, queridos niños, porque Jesucito nos quiere enseñar a través de los santos, que son igualitos que nosotros, pero que hicieron una vida empeñada, una vida de vivir totalmente su bautismo, su compromiso, queridos niños. Y es lo que nosotros también queremos hacer. Hoy tenemos un tema muy importante, como siempre. Entonces, querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Juan Bosco. San Juan Bosco, muy bien. San Juan Bosco es el padre, el maestro de los jóvenes. Entonces, nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros, queridos chicos, a seguir creciendo. A cada uno de nosotros, queridos chicos, para que seamos buenos, queridos chicos, para que nosotros verdaderamente podamos empeñarnos y podamos hacer bien las cosas, queridos niños. Y así entonces vamos haciendo nuestro camino de fe también, queridos niños. Siempre tenemos que ir aprendiendo cosas maravillosas en nuestra catequesis. Por eso, Aprendiendo con Jesús nos enseña a hacer este camino para ser buenos cristianos y para ser honrados ciudadanos. Justamente esta es una de las frases que nos dice y que nos enseña San Juan Bosco. Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, queridos niños. Vamos a escuchar como siempre la palabra de Dios, porque desde la palabra de Dios nosotros encontramos el alimento y la fuerza para ser justamente buenos cristianos y honrados ciudadanos. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se caben. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, siempre porque escuchando tu palabra también nosotros nos fortalecemos. Escuchando tu palabra, querido Jesucito, nosotros también nos ponemos bien fuertes en la gracia de Jesús. Nos vamos empeñando en la gracia de Dios. Así, queridos niños, vamos a seguir reflexionando. Así, queridos niños, vamos a seguir fortaleciéndonos en nuestro camino de fe. Y vamos a estar muy atentos, porque nosotros, queridos niños, tenemos que aprender tantas cosas lindas, pero ¿cómo aprendemos las cosas lindas? Y solamente cuando vamos escuchando y luego, queridos niños, vamos anotando también. Entonces yo les invito a que siempre tengan con ustedes su Biblia y tengan también con ustedes su cuadernito para poder escribir. Nosotros vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir escuchando a Jesucito, que nos seguirá enseñando. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos hoy con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces aquí con Vanessa y con ustedes, queridos niños, hacemos un lindo caminito. Vamos a ver entonces, Vanessa, queridos niños, cuál es el tema del día de hoy que Jesús nos propone en nuestra catequesis. El tema del día de hoy es San Juan Bosco. San Juan Bosco, este es el padre y el maestro de los niños, de los jóvenes. San Juan Bosco es un gran santo, queridos niños, que tiene tantas cosas lindas. San Juan Bosco tiene tantas anécdotas. San Juan Bosco, queridos chicos, nos va contando cosas maravillosas. San Juan Bosco nos va diciendo tantas cosas hermosas para nuestra vida. San Juan Bosco nos va diciendo que tenemos que esforzarnos, que tenemos que caminar según lo que Dios nos va proponiendo. Muy bien, queridos niños. Y ahora entonces nosotros, como siempre, queremos escuchar y queremos conocer a este santo. Vamos a estar atentos, muy atentos, siempre teniendo nuestro cuadernito y sobre todo la palabra de Dios también. Y así vamos a escuchar qué Jesús hoy nos quiere enseñar. Por eso Vanessa en este momento nos va a leer y nos va a decir algunas de las características de este gran santo de la Iglesia, San Juan Bosco. Te escuchamos, querida Vanessa, y ustedes, queridos niños, atentos y a recordar la vida de Don Bosco. San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo de Asti y recibió de su madre Margarita Occhiena una sólida educación cristiana y humana. Dotado de inteligencia, memoria, voluntad y agilidad física no comunes. Desde niño fue seguido por sus coetáneos, a quienes organizaba juegos que interrumpía al toque de las campanas para llevarlos a la iglesia. Fue ordenado sacerdote en Turín en 1841 y allí comenzó su actividad pastoral con San José Cafaso. El 16 de agosto de 1815 nos cuenta la historia y están los documentos bien escritos ahí en la parroquia, ¿verdad? Donde nace San Juan Bosco. ¿Cuánto, queridos chicos? Un 16 de agosto. El 16 de agosto de 1815 nace San Juan Bosco. Y su mamita ahí en Castelnuovo de Asti. Castelnuovo de Asti, queridos chicos, es allá en el norte de Italia. Con ese frío que había en aquel tiempo, imagínense, queridos chicos, ahí nace San Juan Bosco un 16 de agosto de 1815. Y su mamita, como ya sabemos y como hemos escuchado, que se llama Margarita. Margarita Occhiena de Bosco. ¿Cómo se llama entonces, queridos niños? Vayan anotando cómo se llama la mamita de Don Bosco. Margarita Occhiena de Bosco. Muy bien. Y así entonces le tiene a San Juan Bosco, es el fruto de ese amor entonces de esta mujer con su esposo y nace este niño que luego será el gran santo de los niños y de los jóvenes, San Juan Bosco. Castelnuovo de Asti, en el norte de Italia, ya muy cerca, por ahí muy cerca de la parte norte, cerca de Turín, que era una ciudad muy importante en aquel tiempo. Vamos a seguir escuchando algo más sobre la vida de San Juan Bosco, queridos chicos.
Su pasión era la educación de los jóvenes, los más pobres y abandonados. Reunió un grupito que llevaba a jugar, a rezar y a menudo a comer con él. La incómoda y rumorosa compañía de Don Bosco, así se lo llamaba y se lo llama familiarmente. Tenía que estar cambiando de lugar continuamente, hasta que por fin encontró un lugar fijo bajo el cobertizo Pinardi, que fue la primera célula del oratorio. Y así entonces, queridos niños, este es el programa de San Juan Bosco, que comienza a trabajar y principalmente quiere dedicarse a los niños y a los jóvenes, y sobre todo a aquellos niños y aquellos jóvenes abandonados, aquellos niños y aquellos jóvenes que tienen necesidad de una educación, queridos chicos. ¡Qué lindo! Y así comienza a reunir ese primer grupito de los niños, y uno que le pasa la voz al otro y al otro y al otro, y así se van reuniendo y así forman lo que se llama el oratorio, y después le llamaron festivo, oratorio festivo. ¿Qué significaba eso, queridos chicos? Que se reunían los días de fiesta, es decir, los domingos principalmente, cuando los chicos estaban libres. Pero recuerden que en aquel tiempo los chicos que venían a la ciudad de Turín siempre estaban con algún trabajito. Por eso es que no se podían reunir todos los días al comienzo. Y sobre todo también porque Don Bosco tenía que estudiar y tenía otras cosas que tenía que hacer como sacerdote. Él también poco a poco, queridos niños, fue conociendo qué es lo que Dios quería de él. Y entonces le dedicaba los días más importantes y los días festivos. De ahí viene el nombre que Don Bosco después le va a dar a esa reunión de los chicos para jugar, para entretenerse, para enseñarle, para darles catequesis, para aprender a rezar y sobre todo entonces para vivir en comunidad, quererse y amarse esos chicos. Y a eso le llama el oratorio festivo. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir entonces escuchando algo más sobre la vida de San Juan Bosco. Para nosotros es importante conocerlo porque mirando y conociendo la vida de los santos niños, después también nosotros tenemos que imitar, tenemos que procurar hacer lo que ellos hacían, porque si ellos fueron capaces de hacer cosas tan lindas al servicio de la comunidad, al servicio de las familias, al servicio de los niños que estaban sin trabajo, sin educación, sin catequesis, como San Juan Bosco, ciertamente también nosotros, queridos niños, si crecemos con esa mentalidad y con ese deseo de hacer el bien, ciertamente que nosotros vamos a poder hacer también. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que ir escuchando, conociendo, para después imitar estos buenos ejemplos. Vamos a seguir escuchando más y estén atentos, queridos niños, y vayan anotando estos detalles tan importantes sobre la vida de Don Bosco. Con la ayuda de mamá Margarita, sin medios materiales y entre la persistente hostilidad de muchos, Don Bosco dio vida al oratorio de San Francisco de Sales. Era el lugar de encuentro dominical de los jóvenes que quisieran pasar un día de sana alegría, una pensión con escuelas de arte y oficios para los jóvenes trabajadores y escuelas regulares para los estudios humanísticos. Una pedagogía que sería conocida en todo el mundo. Y así, queridos niños, se dan cuenta la ayuda de la mamá, qué importante que es. Hemos escuchado la primera partecita que su mamá, ¿cómo se llamaba? Margarita Oquiena. Muy bien, anoten eso, queridos niños, porque tenemos que conocer, tenemos que saber sobre la vida, que también ustedes saben que esta mamá de Don Bosco ahora también está camino a los altares, porque es verdaderamente una mujer santa que le educó a su hijo, porque ustedes saben, queridos niños, que nosotros también somos el fruto y el producto de la educación de nuestra querida mamita. Lo que mamá nos va diciendo, cuando nosotros le hacemos caso a mamita, y por eso que, queridas mamitas, tenemos que educar bien a nuestros hijos,
para que nuestros hijos sean verdaderamente santos, buenos, educados. Y como decíamos recién con esa frase muy conocida de San Juan Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Vamos a repetir un poco conmigo, queridos niños. Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso es lo que tenemos que ser, queridos niños. Y bueno, aquí nosotros aprendemos algo más que Jesús nos está enseñando, que Margarita Oquiena, su mamá, comenzó a ayudarle. Y así comienzan a reunirse los días festivos, primero los domingos, y así comienza Don Bosco. Pero después ya tuvo necesidad también de alguien más que le fuese ayudando en su vida de todos los días. Y por eso después Don Bosco le pide y le dice a su mamá: mamita, vení a ayudarme porque necesito que estés conmigo. Necesito que hagas el camino también conmigo para educar y para formar a estos niños. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir después conociendo más sobre la vida de San Juan Bosco. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, porque vamos aprendiendo con Jesucito, que nos enseña sobre aquellos que son sus predilectos, los santos. ¿Por qué son los predilectos de Jesucito? Porque justamente ellos, igual que nosotros, se bautizaron, se hicieron cristianos y después, queridos niños, asumieron seriamente su compromiso. Y así, cuando asumimos nuestro compromiso y queremos hacer bien las cosas, fíjense, queridos niños, el fruto que se puede dar, el fruto de santidad, el fruto de ser buenos chicos, honrados ciudadanos, ¿se acuerdan? Buenos cristianos, decía Don Bosco justamente, y a nosotros nos enseña eso. Y por eso Jesucito nos vuelve a insistir: miren aquí a mi hijo San Juan Bosco, miren aquí a Don Bosco cuando era niño. La primera preguntita, por eso yo les hago ahora, queridos niños: ¿cuándo nació San Juan Bosco? El tema del día de hoy es San Juan Bosco. Muy bien, queridos niños, esa es la fecha correcta. El 16 de agosto de 1815. Queridos niños, ahí nace San Juan Bosco. San Juan Bosco comienza su vida, comienza su carrera y comienza como un niño ahí en Castelnuovo de Asti, así se llama el pueblito donde él nace, Castelnuovo de Asti, que era un lugarcito ahí en el norte de Italia, no muy lejos de otros pueblos cada vez más grandecitos y de otras ciudades importantes como Turín, por ejemplo, queridos niños. Pero lo importante es, sabiendo que Castelnuovo de Asti es el lugar de nacimiento de Don Bosco, allí él se va a criar en esta familia tan linda. Y sabemos también de su vida lo que estuvimos escuchando, hasta que después, así como un niño, él también se va formando, hace del saltimbanqui, hace también con sus compañeritos la reunión donde les enseña el catecismo. Y así, queridos niños, como él también siente esa vocación y ese llamado de Dios en hacer el bien, en preocuparse por sus compañeritos y en ofrecerle las cosas más lindas, sobre todo de recordarle a Dios, que en la vida de cada uno de ellos existiese la presencia de Dios, queridos chicos. Bueno, pero vamos a seguir un poquito más. Vamos a hacer ahora una segunda preguntita, queridos niños, a ver si ustedes me pueden responder. San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815. ¿Cuándo fue ordenado sacerdote San Juan Bosco? A ver si me pueden responder, queridos niños. San Juan Bosco fue ordenado sacerdote en Turín en 1841. El 5 de junio de 1841. Muy bien, San Juan Bosco recibe la ordenación sacerdotal. Es decir, después de haber hecho un camino, después de haberse preparado también como seminarista, después de querer acercarse y hacer el bien a los chicos, a los jóvenes que estaban necesitando, él comienza a dedicarse, a formarse, a prepararse, porque tenía un objetivo muy lindo, que también nosotros, queridos niños, yo sé que muchos de ustedes tienen ese objetivo tan lindo: querer ayudar a otros compañeritos, querer ayudar a la gente que necesita, ser solidarios y ser generosos con los demás.
Eso significa, queridos niños, la vocación religiosa y la vocación sacerdotal. Y por eso Don Bosco entra en el seminario, se va formando y llega en el año 1841, el 5 de junio, a ordenarse de sacerdote. Muy bien, queridos niños, vamos ahora a una tercera preguntita. ¿Con la ayuda de quién, queridos niños, San Juan Bosco pudo realizar ese sueño que tenía del oratorio festivo? Con la ayuda de mamá Margarita, sin medios materiales y con la persistente hostilidad de muchos, Don Bosco dio vida al oratorio de San Francisco de Sales. Su mamita, ¿se dan cuenta, queridos chicos, que es Margarita Oquiena, que le ayuda a San Juan Bosco? Don Bosco, después de un cierto momento, cuando se da cuenta que solo no podía, tenía muchos colaboradores, pero muchos de ellos venían por un tiempo, después le abandonaban de nuevo. Entonces Don Bosco comienza a pensar y dice, ¿quién es la persona que puede quedarse verdaderamente a mi lado? ¿Quién es la persona que me puede ayudar verdaderamente a hacer este camino? Y así entonces, queridos niños, le llama y le pide a su mamita querida. Y así es que Margarita Oquiena viene a ayudarle a San Juan Bosco. Margarita Oquiena, la mamá de Don Bosco, que ahora también, ustedes ya saben, queridos niños, es una mamita que está en camino a los altares, es decir, en camino para ser santa también como su hijo San Juan Bosco, ¿entienden? Porque fue una mamá tan generosa, tan dedicada, tan solidaria con su propio hijo, pero en realidad con los que más necesitaban. Y entonces así Don Bosco tuvo la ayuda de su mamita y fueron haciendo el oratorio festivo. Y por eso Don Bosco va aprendiendo tantas cosas, incluso en las actividades y en las cosas que va realizando. Se dan cuenta que Don Bosco, para que pueda hacer tantas cosas maravillosas, necesitó tener a alguien que le ayudase. ¿Y quién era esa persona que le ayudaba a San Juan Bosco? Y justamente era su mamita. Entonces, así, queridos niños, vamos aprendiendo tantas cosas hoy en esta catequesis. Y vamos nosotros concluyendo hoy esta catequesis. Vamos a hacer nuestra oración, como siempre, queridos niños. ¿Qué vamos a rezar hoy, queridos niños? ¿Qué es lo que Dios hoy nos pide, queridos niños? Como siempre, repetir esa misma oración que Jesús nos ha enseñado. Vamos a rezar entonces, así como en la Biblia nosotros encontramos que Jesús le enseña a sus discípulos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, ahora les dejo la bendición del Señor. Que aprendamos siempre tantas cosas lindas en nuestra catequesis, que Jesús siempre nos está enseñando. Y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao, queridos niños.